Y viendo primero más o menos cómo está estructurado el programa, para que tengan una idea de cómo tiene que manejarlo. Ya, el programa está estructurado en tres partes principales. Como pueden ver, esta es la pantalla inicial. Cuando uno entra al programa, entra y estamos en esta pantalla principal. Entonces, las tres partes que tiene el programa son lo que es base de datos, presupuesto y planificación. ¿Ya? Así está estructurado y de esa forma vamos a ir trabajando para ir viendo cómo se hacen los procesos que se siguen para manejar el programa. Ya, en base de datos es donde uno va creando los análisis de precios unitarios, ahí se ingresan los insumos. Cuando digo insumos me refiero a materiales, mano de obra y equipo, con sus respectivos precios, ¿ya? De manera de ir conformando un banco de datos, ¿ya? De precios de insumos y también de análisis de precios unitarios. Ese banco de datos además permite ingresar también especificaciones técnicas de cada uno de los análisis de precios unitarios que se van elaborando. ¿Ya? El programa permite tener uno o varios archivos de base de datos, porque a veces uno quiere tener una base de datos bien específica, como por ejemplo aquí esta base de datos de caminos, simplemente trae análisis de precios unitarios de actividades que se relacionan al rubro de carreteras, ¿no es cierto? Y este otro, por ejemplo, es para alcantarillado y así. Entonces uno puede tener bases de datos, varias bases de datos, ya sea por rubro o a veces también por región, ¿no? Y puedo tener una base de datos, digamos, de Cochabamba, con precios de Cochabamba y así. Entonces el programa permite tener varios archivos de base de datos si es que uno quiere. O si no, trabajar con un solo archivo y tener todo ahí, ¿no? Y eso viene a ser la base de datos, vienen a conformar bancos de datos. El programa viene con 4 bases de datos, que son estas de acá que se ven, ¿ya? Una de alcantarillado, otra de instalaciones eléctricas, una de obras civiles y otra de caminos. Eso viene con el programa. Pero si uno quiere hacer su base de datos nueva, puede también empezar desde cero y hacer un nuevo archivo de base de datos. Bien, les decía que eso conforma un banco de datos que posteriormente se los utiliza ya para la segunda parte del programa, que es donde se hacen ya los presupuestos. Ingeniero, una pregunta. Sí. Al instalarlo me pide un código de usuario. ¿Qué código tengo que ingresar al instalar? Ah, ya. Hace un momento les mandé el link, el de instalador, el enlace. Ustedes tienen que descargar el archivo ese que les mandé, lo descomprimen en una carpeta. Por si acaso esa carpeta no le pongan nombre ACP, cualquier otro nombre. Y ahí van a encontrar el archivo que se llama manual, ¿ya? Y ahí el manual les explica en la página 5 y 6 todo el proceso de instalación, cómo descargar la base de datos, cómo configurar Windows si es necesario. Ya, entonces en esas páginas 5 a las 6 ustedes pueden encontrar todas esas instrucciones y van a poder instalarlo. El momento de instalar, les va a pedir un código, ¿ya? Va a salir, inicialmente va a salir un código en la pantalla que dice seña. Esa seña me la mandan por WhatsApp, ¿ya? Por el grupo, por inbox, para que yo les mande la contraseña, ¿ya? Con su nombre más para que yo los pueda registrar en la lista. Me mandan la seña y yo les voy a mandar la contraseña, ¿ya? Ahorita no lo puedo hacer porque estamos en la clase, pero el rato que ustedes pueden ir mandando, ¿no? Y el rato que yo esté libre, les voy a mandar las contraseñas. Bien, ese es el proceso de instalación. Si tienen dudas, igual pueden consultarnos más en el grupo y yo les voy a resolver el problema. Bien, entonces les decía que aquí ya la segunda parte del programa, la parte de presupuestos, lo que hace es utilizar la información que está en la base de datos para conformar un cierto presupuesto, ¿no? De un proyecto, de una obra. Y aquí se van almacenando todos los presupuestos. Los presupuestos, una vez que uno los tiene hechos, dan varios reportes. Uno puede saber la cantidad de materiales que va a necesitar en la obra,
la cantidad de mano de obra también, la maquinaria que se va a ocupar, etcétera. En esta parte del presupuesto es donde más se trabaja, porque cuando ya uno tiene una base de datos, digamos que ya bien completa, prácticamente ya no tiene para qué entrar a la base de datos, ¿no? A no ser que se presente algún ítem un poco no muy común, digamos, y haya que elaborarlo. Entonces ahí entra la base de datos, o tal vez para actualizar algunos precios que uno vea que están desactualizados. Pero donde mayormente uno trabaja en el programa es aquí en presupuesto, porque ya en el ejercicio de la profesión estamos, los que somos o los que estamos relacionados con la construcción, siempre estamos, ya sea presentando propuestas a licitaciones o presentando cotizaciones a personas privadas, digamos, para realizar una obra. Entonces, constantemente estamos haciendo presupuesto. Es por eso que se trabaja más en esta parte. Y luego ya viene la parte de planificación. Esta parte es la que nos permite elaborar el cronograma de obra de cada uno de los proyectos que se hayan hecho en la parte de presupuesto. Se puede hacer un cronograma de obra. Además, esta parte nos permite calcular la ruta crítica, o sea, el CPM, de forma muy sencilla. Y después de eso nos brinda también reportes, ¿no? Yo puedo saber qué cantidad de cemento voy a necesitar en mi obra, digamos, semanalmente o mensualmente, y así. Hay varios reportes que nos da el programa. Nos da reporte de flujo económico, etcétera, ¿ya? Bien, eso, digamos, es en resumen cómo está estructurado el programa para que ya más o menos vayan familiarizándose. Vamos a empezar inicialmente por lo que es base de datos. Vamos a hacer una base de datos desde cero, una nueva base de datos para que vean cómo es el proceso de crear un archivo de base de datos. Creando un nuevo archivo. Entonces hay que posicionarse aquí en base de datos y simplemente presionamos nueva porque vamos a hacer un nuevo archivo. Y ahí nos pide el nombre de la nueva base de datos. Supongamos ese es el nombre, guardar. Y ahí ya estamos dentro de lo que es base de datos. ¿Ya? Aquí podemos ver que hay 3 planillas con las que se maneja la información. Son 3 planillas principales, porque hay más, ¿no? Pero las que se manejan constantemente son estas. La de insumos, esta es una planilla. Luego la planilla de ítems. Y luego está la planilla de análisis de precio unitario. Bien, estas 3 planillas yo las puedo mover, así como están viendo, las puedo mover, cambiar de posición, cambiar de tamaño, según qué es lo que vaya haciendo y según la comodidad, ¿no es cierto? También hay estas vistas aquí que ya me posicionan las planillas en formas preestablecidas. Por ejemplo, si yo quiero visualizar solamente la planilla de insumos, presiono aquí en vistas, elijo insumos y solamente me muestra la planilla de insumos y las otras planillas las minimiza, ¿ya? También hay combinaciones de planillas. Si yo, por ejemplo, elijo lista de ítems y análisis de precio unitario, voy a tener esas 2 planillas en la pantalla, una al lado de la otra, ¿ya? Así puedo elegir cualquiera. Según lo que yo vaya haciendo, me va a convenir elegir una de ellas, ¿no? Una de estas vistas. Luego están estos botones que lo que hacen es traer al frente la planilla que yo requiero. Digamos, quiero lista de ítems, presiono lista de ítems y me trae aquí al frente, ¿ya? O si presiono análisis de precio unitario, me pone al frente esa planilla. También hay estos botones preestablecidos, de posiciones preestablecidas ya de las ventanas o de las planillas. Si yo presiono, por ejemplo, aquí vertical, me ordena
las tres planillas en forma vertical, o si no en forma horizontal, o si no en cascada, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, un monitor de buen tamaño, poniendo vertical, tiene las tres planillas completas, prácticamente las ve en la pantalla y es mucho más fácil el manejo. Pero de todas maneras, hay estas vistas, ¿no?, que nos permiten ir combinando las planillas para visualizarlas mejor. Luego, hay aquí también otros tres botones que estos son vistas o vistas personalizables, ¿ya? Si, por ejemplo, yo quiero en algún momento que las planillas me aparezcan de esa manera, digamos, por cualquier razón yo quiero que me aparezcan así, y puedo guardar esta vista. Esa vista la guardo aquí en ventanas, le digo guardar arreglo, lo voy a guardar en el 1. Puedo ponerle algún nombre también si quisiera, aceptar. Bien, ya está guardada esa posición de planillas. Si yo quiero en algún momento restituirla, vengo acá a ventanas, guardé en el 1, ¿no es cierto? Presiono y vuelven a colocarse tal como yo las había guardado, ¿ya? Entonces, esa es la forma de navegar, digamos, en el programa con las planillas que contienen la información. Ahora vamos a empezar a trabajar con la planilla de insumos, ¿ya? Esa es la planilla que almacena todos los insumos con sus respectivos precios. Bueno, aquí para estar más cómodo voy a la vista insumos, entonces me pone la planilla de insumos en toda la pantalla y ahí ya puedo empezar a trabajar. Bien, veamos cómo es la introducción de un nuevo registro en esta planilla. Supongamos que queremos introducir el insumo arena fina, digamos. Simplemente hay que hacer un clic derecho sobre la planilla y ahí aparece el menú contextual donde elegimos la función crear insumo. Y ahí el programa pregunta si lo que estoy introduciendo es material, es mano de obra o es maquinaria. Como estamos hablando de arena fina, entonces es material. ¿Ya? Aceptar. Y automáticamente ya se creó un nuevo registro. Y ahí ya pongo el nombre del insumo. La unidad. Siempre con la tecla Enter. Y el precio. Bien, entonces ese ya es un registro nuevo. Fíjense que la fecha apareció automáticamente. Cuando yo creo un nuevo registro, el programa me pone la fecha actual, ¿ya? Y esta fecha no se la puede cambiar no se la puede cambiar manualmente. Hay que hacerlo, la fecha cambia cuando cambiamos el precio del insumo. Fíjense, se me salió del programa. Fíjense que no se pierde la información cuando uno sale del programa. El programa recobra lo que uno estaba haciendo en este archivo, ¿ya? Que se llama recobrar base de datos. Entonces ya este archivo le voy a volver a poner el nombre que había puesto, base curso. Bien, entonces les decía la fecha, no se puede poner manualmente, va a cambiar cuando yo cambie el precio del insumo. De esa manera yo sé qué antigüedad tiene ese precio, ¿no? Bien, veamos, introduzcamos otro insumo. Por ejemplo, puede ser ripio. Otra vez, clic derecho, crear insumo. Nuevamente, si es ripio, entonces es material. Aceptar. Se crea el registro y pongo el nombre, la unidad y el precio.
Vemos uno más. Ahora fíjense que cuando yo hago clic derecho sobre la planilla, me aparece el menú contextual, pero tengo también una tecla que me ayuda a hacerlo más rápido, que es Control I. Entonces el Control I me permite directamente, sin hacer clic derecho ni elegir en el menú, directamente se va y me pide material, aceptar. Supongamos, vamos a poner ahí arenilla, metro cúbico. Y el precio. Bien, de esa forma es como se va introduciendo los insumos. Ahora, a medida que vamos trabajando, es bueno ir guardando por si acaso. Se puede guardar aquí en el botón de la barra de herramientas que dice guardar, o también en el menú archivo, guardar cambios, o también si prefieren con el teclado que es más directo, control S, ¿no? Hasta ahí entonces ya se guardó todo el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Bien, hasta ahí hemos introducido insumos, pero estos son insumos que son materiales. Cuando se trata de mano de obra, el proceso es el mismo, ¿no? Clic derecho sobre la planilla, crear insumo, pero ahora aquí ya elegimos mano de obra. Aceptar, y ya se crea el registro, y simplemente es poner el nombre, ¿no? Maestro albañil, jornal, unidad, y pongamos, digamos, 150 bolivianos. Bien, entonces es el mismo proceso, ¿no? Si yo repito, digamos, con ayudante de albañil, clic derecho, crear insumo, mano de obra, aceptar. Y esos son insumos de mano de obra. Ahora, cuando se trata de maquinaria, es lo mismo. Clic derecho, crear insumo, pero aquí marcamos maquinaria. Se crea el nuevo registro y ponemos el nombre. Podría ser, a ver, una mezcladora de hormigón. Y otro de maquinaria puede ser una vibradora de hormigón, unidad, precio. Bien, esa es la forma entonces de ir introduciendo insumos en esta planilla. Ahora, tenemos aquí estos tres botones que justamente nos filtran lo que es materiales, mano de obra y maquinaria. Si yo presiono, por ejemplo, maquinaria, la planilla solamente me va a mostrar los insumos que, ¿no? Aquí está mezcladora y hormigonera, o perdón, vibradora. Y si presiono mano de obra, ahí tenemos mano de obra o materiales. Y con este botón quito el filtro y nuevamente me muestra todo. Bien, entonces la introducción, como ven, es sencilla. Simplemente es crear el registro y llenar la información que pide. Bien, ahora si seguimos aquí con los campos, tenemos el campo grupo, a continuación de la fecha. Ese campo grupo
sirve para organizar los insumos de acuerdo a, digamos, a familias o clasificar por, qué sé yo, como decir, por ejemplo, arena, arenilla, ripio, ponerlos en un grupo que se llame agregados, por ejemplo. ¿Ya? Podría ser así. O también podría ser teja, ladrillo o ladrillo cerámico, eso en un grupo que se llame cerámicos. A eso se refiere el grupo. Y es bueno hacerlo porque como esta planilla, ya cuando tiene los materiales de la construcción, que son muchos, esta planilla se hace bastante grande. Y esto nos ayuda a manejar mejor la información que tenemos, ya sea filtrando o ordenando por grupo para visualizar de mejor manera lo que tenemos introducido en esta planilla. Ahora, este campo grupo no se lo puede digitar directamente ahí, no se puede hacer introducir el nombre del grupo con el teclado. Lo que hay que hacer es crear ese grupo en otra planilla y después asignarlo aquí a los insumos que están en la planilla ya introducidos. Por ejemplo, aquí tenemos arena fina, arenilla y ripio. Esto pertenece al grupo, vamos a llamar al grupo áridos, ¿ya? O agregados, cualquiera de los dos. Entonces, primero hay que crear el grupo y después hacer la asignación. Y el grupo lo creamos aquí en datos, grupos de insumos. Esto nos permite abrir una planilla para crear los grupos. Ahí está la planilla, es una planilla con un solo campo. Ya viene un grupo ahí que se llama sin definir. Ese no lo tocamos porque ese grupo lo utiliza el programa para los insumos que no tienen grupo. ¿Ya? Por eso dice sin definir. Lo que hacemos es crear un nuevo grupo. Y para eso es clic derecho sobre la planilla y crear grupo de insumos. Ahí nos pide el nombre. Le vamos a poner agregados. Y ya se creó ese grupo. Si quiero crear otro grupo, nuevamente clic derecho, crear grupos de insumos. Y aquí puedo poner, por ejemplo, cerámicos. Y así puedo ir introduciendo más grupos si necesito. Ahora cierro esta planilla y voy a hacer la asignación. Me voy primero, por ejemplo, a arena fina, me posiciono en el campo grupo y ahí despliego la lista que está aquí en la parte superior derecha, donde me muestra los grupos que tengo ya introducidos, ¿no? Entonces aquí le corresponde agregados. Elijo agregados, puedo presionar la tecla Enter o también aquí en el botón aceptar de la barra de herramientas y ya ese grupo ya figura en arena fina, ¿no? De ahí, si los otros insumos que están por debajo pertenecen al mismo grupo, yo puedo seleccionar ese primero y seleccionar hacia abajo. Voy al menú edición y le digo llenar hacia abajo o control J también más rápido, ¿no? Y de esa manera ya se selecciona o se rellenan todos los insumos que yo haya seleccionado por debajo. Tengo otro más que pertenece a agregados, que es el ripio, entonces tengo que seleccionarlo y elijo agregados. Y así. Esa es la forma de ir asignando los grupos. Por ejemplo, vamos a crear otro grupo. Ya tenemos otro grupo que se llama cerámicos. Vamos a introducir insumos que pertenezcan a este grupo. Por ejemplo, el ladrillo adobito podría ser uno. Voy a crearlo ese insumo. Clic derecho, crear insumo. Es material. Pongo ladrillo adobito, unidad
y precio. Otro puede ser el ladrillo cerámico de 6 huecos, digamos. Ahora, muchas veces también es conveniente aprovechar que se pueden duplicar insumos. Ahorita yo quiero introducir ladrillo cerámico de 6 huecos, ¿no es cierto? Puedo duplicar este ladrillo adobito. Aquí hago clic derecho, duplicar insumo. Y simplemente le cambio ya parte del nombre, ¿no? Ladrillo en la barra de edición, fíjense, de 6 huecos. Ya pieza ya está y simplemente pondré el precio. Y así. Entonces, aquí le voy a asignar el campo cerámico, ¿no? O el grupo cerámico. Me ubico aquí en el campo grupo para ladrillo adobito, despliego la lista, elijo cerámicos y aceptar. Y de ahí para abajo puedo seleccionar y le doy control J, o si no, edición, llenar hacia abajo. Y ahí ya tengo 2 grupos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tenerlo clasificado? Les decía, ¿no? Que nos ayuda a visualizar mejor la información que tenemos. ¿Por qué? Porque el programa tiene filtros y tiene además herramientas de ordenamiento. Veamos, si yo me posiciono en el campo grupo, en cualquier registro, me presiono el botón que dice ordenar, entonces me ordena en forma alfabética el campo grupo. Entonces ya tengo agregados y cerámicos. Entonces visualizo mejor lo que yo tengo en la planilla, ¿ya? O también puedo utilizar los filtros. Si yo selecciono aquí, por ejemplo, agregados, lo tengo a la vista, me posiciono ahí y presiono el botón que dice filtrar, me va a filtrar todos los insumos que pertenezcan a ese grupo, ¿ya? Con este botón quito el filtro, quiero filtrar, por ejemplo, cerámicos. Si lo tengo a la vista, lo selecciono, le digo filtrar y ya visualizo los insumos de ese grupo. Ahora, ¿qué pasa si no lo tengo a la vista? Quiero filtrar. En ese caso, hago clic derecho y aquí en el menú contextual busco filtrar y ahí busco grupo. Entonces ahí me permite elegir un grupo al que quiera yo filtrar, digamos, agregados, aceptar. Y me hace el filtro, ¿no? Bien, esas son las ventajas de tenerlo organizados los insumos por grupo, ¿ya? Pero hay otra ventaja que es aún más importante, que yo puedo modificar precios en forma masiva por grupo. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, si los agregados suben su precio, digamos un 10%, yo tendría que ir a cambiar los precios a cada uno, ¿no? Aquí, en vez de 60, tendría que ponerle o multiplicar por 1.10, luego granilla también, cambiar el precio y también arriba, ¿ya? Pero como yo sé que lo tengo agrupados, lo que puedo hacer es utilizar esta función que tiene el programa que se llama modificar precios. Y esto me permite decirle al programa que quiero a los materiales que pertenezcan al grupo agregados, subirles un 10%. Entonces aquí me dice multiplicar por 1.10. En el momento que le doy a aceptar, me va a multiplicar todos los insumos que pertenezcan a ese grupo por 1.10. Entonces, de una sola vez estoy actualizando los precios de muchos insumos, ¿no? Esa es una gran ventaja de tener organizados los insumos. Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? Bueno, sigamos entonces. El siguiente campo es el proveedor.
funciona exactamente qué hacer y después ir asignándolo. Aquí en datos, aquí elijo ya proveedores y me abre una planilla de proveedores. Aquí por defecto ya viene una que se llama sin definir, esa no la tocamos, ya porque el programa la usa para los insumos que no tienen proveedor. Y vamos a crear uno nuevo. Por ejemplo, voy a poner aquí clic derecho, agregar proveedor. Pongamos, digamos, cerámica Margla. Aquí me permite, si quiero, guardar la dirección, el teléfono y el contacto de esa empresa, ¿no? Bien, cerámica Margla. Otra puede ser, por ejemplo, hago clic derecho, agregar proveedor, importadora Monterrey, digamos. Y así puedo crear todas las que necesite, ¿no? Luego cierro esta planilla y ahora sí hago la asignación. Por ejemplo, ladrillo cerámico de 6 huecos. Voy a poner el cursor en esa casilla, ¿no? En la casilla de ladrillo, en proveedor. Y luego despliego la lista y aquí elijo el grupo que corresponde, que sería cerámica Margla. Y aceptar. Bien, esa es la forma. Igual aquí funcionan los filtros. Si yo quiero filtrar, por ejemplo, cerámica Margla, le digo filtrar y la planilla solo me va a mostrar los insumos que pertenezcan a ese proveedor. Y también funciona la función de modificar precios. Supongamos que ese proveedor subió los precios a todos sus materiales. Entonces yo le digo materiales, proveedor, cerámica Margla, y le pongo aquí cuánto subieron sus precios, ¿no? Digamos, subió 20%, entonces 1.20. Al aceptar, me va a multiplicar por 1.20 todos los insumos que pertenezcan a este grupo, cerámica Margla. Bien, y por último aquí está el campo origen, que también funciona exactamente igual que grupo y proveedor, pero esto se refiere a la procedencia del material o del insumo, ¿no? Ya sea, puede ser nacional, brasilero, argentino, etc. Entonces, primero también hay que crear la procedencia o el origen para luego asignarla ya a los insumos. Y eso se hace aquí en datos, origen. También aquí viene un registro ya que dice sin definir. Ese no lo tocamos, creamos uno nuevo. Clic derecho, crear origen. Vamos a poner aquí nacional. Creamos otro, puede ser brasilero. Otro argentino, digamos. Y así. Vamos creando todos los que necesitemos y luego cerramos la planilla y hacemos la asignación. Por ejemplo, puede ser este mismo ladrillo, origen, despliego y es nacional. Entonces es exactamente igual, ¿no? Aquí puedo filtrar también. Si quiero filtrar nacional, filtro y solamente me muestra los insumos que estén con esa procedencia, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta? Bueno, sigamos viendo los campos que tiene esta planilla. Luego está el campo de incidencia de moneda extranjera. ¿Ya? Esto se refiere a las monedas con las que uno va a trabajar en el software. El programa permite definir dos monedas de trabajo. ¿Ya? Eso se hace aquí en el menú funciones, moneda. Ahí se abre este cuadro donde debemos indicar
el signo monetario de las dos monedas con las que vamos a trabajar y el tipo de cambio, ¿no?, entre ambas monedas. Aquí vendría a ser 6.96. Aceptar. Entonces ahí hemos definido las dos monedas y el tipo de cambio entre ellas. A partir de ese momento yo puedo visualizar estos precios, ya sea en bolivianos o en dólares. Ahorita está en bolivianos. Voy a funciones, cambiar a moneda extranjera y ahora ya visualizo en dólares. Y aquí en la parte inferior del programa me dice en qué moneda estamos visualizando. Aquí al lado de la fecha, la hora, aquí dice moneda, dólares, ¿no? Estamos visualizando en dólares. Y si quiero visualizar nuevamente en bolivianos, otra vez voy a funciones, cambiar a moneda nacional. O si no, control E, fíjense que con control E cambio directamente de una moneda a otra. Bien, eso es lo que le decía, que el programa trabaja con dos monedas. Y se refiere esto de incidencia de moneda extranjera justamente a eso, para definir si el precio de un material va a estar parcialmente o totalmente dolarizado, ¿no? Por eso está en porcentaje. Ya si yo dolarizo un 50% del precio de algún material, quiere decir que cuando el dólar suba, digamos, la incidencia que va a tener en el precio va a ser de un 50% también, o sea que va a subir, pero en un 50%. Y si quiero dolarizar totalmente un precio, le pondré ese 100%, ¿no es cierto? Ya eso funciona, fíjense, de la siguiente manera. Voy a dolarizar, por ejemplo, arena fina. ¿Ya? Voy acá a funciones, incidencia de moneda extranjera, y le voy a poner 100%. ¿Ya? Fíjense que aquí en arena fina está con 60 y arenilla con 120. Supongamos que el dólar subió, voy a cambiar aquí el tipo de cambio. El dólar se fue, digamos, a 8. Acuérdense, arena fina con 60 y arenilla con 120. Entonces el dólar se va a 8. ¿Y qué pasó? Arena fina subió su precio de 60 a 68.97. En cambio, arenilla no. ¿Ya? Porque yo aquí, para arena fina, definí un cierto porcentaje de afectación, ¿no?, al precio de la arena fina, según la fluctuación del dólar. En cambio, este otro no tiene ninguna afectación, está con 0. ¿Ya? Para eso sirve este campo. Voy a volver al tipo de cambio 6.96. Y también se restituye, ¿no?, lógicamente. Bien, para eso sirve ese campo de incidencia de moneda extranjera. Bueno, sigamos con los siguientes campos que tiene esta planilla. Estos dos campos trabajan juntos. Unidad de cálculo, dice, y el otro dice factor. Esto se refiere a la unidad del insumo, que muchas veces la unidad de cotización o con la unidad que uno va y compra no es la misma que la que se utiliza cuando se hacen los análisis de precio unitario. Eso ocurre, por ejemplo, con el cemento. Voy a introducir cemento, crear insumo, material, cemento Portland. Aquí pongo bolsa, pero no estoy poniendo bolsa porque esa es la unidad de compra o de cotización, ¿no es cierto? Pongamos 47 bolivianos. Bien, pero esto yo estoy poniendo con bolsa porque generalmente cuando uno cotiza le dan el precio de la bolsa, ¿no? No le dan el precio del kilo. Y entonces es más cómodo tenerlo aquí por bolsa para poner directamente el precio. Ahora, en los análisis de precio unitario no se trabaja por bolsa.
Ya se acostumbra a trabajar por kilogramo. Entonces aquí yo tendría que definir una unidad de cálculo, esa es la unidad de cálculo, el kilogramo en este caso, y voy a definirla aquí en funciones, unidades, y aquí me da la información del cemento, unidad comercial bolsa, unidad de cálculo, aquí le pongo ya kilogramos, y me pide un factor de conversión, que va a ser 50, ¿no es cierto? Porque la bolsa tiene 50 kilos. Entonces ahí aceptar. Y a partir de ese momento, cuando yo esté haciendo los análisis de precio unitario, ya el programa automáticamente me lo va a trabajar por kilogramo, no va a usar la unidad de bolsa. Y lo mismo sucede con el maestro albañil. Fíjense que está aquí definido o definida la unidad como jornal, ¿ya? Pero generalmente se trabaja esto por hora en los análisis de precio unitario. Entonces, a este también le voy a definir unidad de cálculo, aquí en unidades, unidad de cálculo hora. Y el factor va a ser 8, ¿no es cierto? Son las 8 horas que tiene el jornal y aceptar. Y lo mismo para el ayudante de albañil. Horas y 8. Bien. Y eso es justamente lo que se visualiza aquí, ¿no? Fíjense, unidad de cálculo, por ejemplo, para el cemento, estamos hablando aquí el cemento, unidad de cálculo kilogramos, factor de conversión 50. Y también habíamos definido al maestro albañil, voy a filtrar mano de obra, ahí está, unidad de cálculo hora, factor 8, igual para el ayudante, ¿no? Bien. Y por último, en esa planilla tenemos este campo que dice facturado, que simplemente es para indicar si este precio que estamos poniendo acá es con factura o sin factura. Entonces aquí le pondré 1 si es con factura y dejo en 0 los que sean sin factura. Posteriormente vamos a ver que esto lo utiliza el programa para calcular el porcentaje de IVA que se debe aplicar en un análisis de precio unitario en función a las facturas que tengamos por compras, ¿no? Entonces, como aquí, si le digo aquí al programa que el ladrillo lo voy a comprar con factura, entonces ya el programa sabe que yo voy a tener un crédito fiscal con el monto de lo que yo compre de ese insumo. Entonces, con eso va a poder calcular el porcentaje de IVA que se debe aplicar. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces hasta ahí ya habíamos visto todos los campos de esta planilla. No sé si tienen alguna consulta. Bien, entonces creo que está claro. Esa es la forma de introducir, digamos, transcribiendo, introduciendo los valores, etc. Ahora hay otra forma que se puede hacer mediante importación. Aquí en archivo yo puedo importar, ya sea desde un archivo de texto o desde un archivo o de una planilla de Excel, una lista de insumos. ¿Ya? Eso me facilita mucho la introducción de insumos, porque generalmente uno fácilmente encuentra una lista de insumos, ¿no? Con sus precios en una hoja de Excel. Y para no transcribir, y como hemos hecho aquí uno por uno, puede hacer la importación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a abrir Excel aquí, un archivo nuevo. Ya aquí tenemos un archivo nuevo, ¿no? Supongamos que el archivo lo tengo. Voy a hacer así. Perdón.
Estoy haciendo un pequeño ejemplo para que simplemente veamos cómo es el proceso. Ya, eso como ejemplo, ¿ya? Supongamos que tenemos una lista así de este tipo, que pueden ser muchos más los insumos, ¿no? Puede ser mucho más larga. Voy a guardar. Bien, es una lista con el precio de algunos clavos, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es importar esta planilla para que quede ya introducida en esta planilla de insumos. Pero primero debo preparar esta planilla de forma que el programa pueda leerla. Porque cuando yo le digo importar aquí, desde Excel, me dice que la planilla debe contener los siguientes campos. Dice, descripción, unidad y precio, nada más. ¿Ya? Descripción, unidad y precio. Entonces, mi planilla tengo que prepararla de esa forma. Entonces, este campo número no debe existir. Ahora, no puedo hacer esto, digamos, de borrar y dejar en blanco la columna. No, debo eliminar cualquier columna en blanco o con algún contenido en la parte izquierda, ¿ya? Eliminar, ¿ya? Directamente no debe haber nada en la parte izquierda. Tampoco debe haber encabezamientos, títulos, ni nada. Entonces voy a eliminar. Acá tampoco puedo dejarlo en blanco, ¿no? Tengo que eliminar completamente toda la fila. Cosa de que quede solamente la información que voy a llevar al programa. Ahí sí ya lo tengo bien, lo guardo y voy a ACP y voy a hacer la importación. En la planilla de insumos, archivo, importar desde Excel. Aquí le voy a aceptar. Aquí hay varias opciones. Si estoy importando mano de obra, entonces deberé marcar mano de obra, ¿no es cierto? O maquinaria. En este caso son clavos, son materiales, entonces lo dejo material. Ahora este campo que dice incluir código es si yo quiero también que me importe los códigos. Entonces en ese caso en la planilla yo tendría que ponerle código. Eso sí es que yo quisiera. Como no he puesto código, entonces no marco esta opción y directamente le doy a aceptar. Y busco, aquí está mi archivo, abrir. Ahí dice importación finalizada y puedo ver que ya me hizo la importación de esta lista de Excel, ¿no? Bien, entonces eso facilita mucho la introducción de insumos en la planilla. Se ahorra mucho tiempo si es que uno tiene una lista ya en Excel. Bien, después otras funciones que tiene aquí en la planilla de insumos es el asociar una imagen a un insumo. ¿Ya? Yo aquí vengo, le digo imagen y aquí le digo asociar imagen y si ya la tengo guardada la imagen, la asocio a ese insumo. Entonces ese insumo ya va a quedar con una imagen asociada.
Eso ayuda mucho cuando uno, por ejemplo, en los casos de las griferías y todo eso, yo puedo ver entonces una foto de la grifería que estoy cotizando, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando abramos la base de datos que viene con el programa. Vamos a ver que algunos insumos tienen imágenes asociadas y van a ver que es ventajoso. Bien, luego, ¿qué más tenemos en esta planilla? Creo que eso sería todo en cuanto a la planilla de insumos. Ya, eso entonces en cuanto a esta planilla de insumos. Ahora vamos a pasar a ver lo que es un análisis de precio unitario. ¿Ya? Voy a abrir aquí un pequeño ejemplo, digamos. Ya, un poco para repasar lo que es un análisis de precio unitario. O sea, seguramente ustedes ya lo saben, ya lo han visto, ya sea en lo que es la etapa de estudio y también ya en la etapa de ejercicio de la profesión. Ya uno va conociendo mejor cómo es un análisis de precio unitario, cómo debe hacerlo, etcétera. Pero lo vamos a repasar para que quede claro, ¿ya? Entonces, un análisis de precio unitario no es más que ver o analizar, así como su nombre lo dice, analizar el costo de una determinada actividad. Ya, por ejemplo, aquí actividad sería muro de ladrillo de Odito, ¿no? De 15 centímetros. Entonces yo hago el análisis para saber cuánto me llega a costar un metro cuadrado. Aquí está definido la unidad con metro cuadrado, entonces tengo que hablar de un metro cuadrado, por eso se llama análisis de precio unitario, ¿no? Estamos hablando de una unidad de esa actividad. Entonces, un metro cuadrado de muro, ¿cuánto me cuesta un metro cuadrado de muro? Para eso lo que se hace es dividir en tres partes los costos, que serían materiales, mano de obra y equipo. O sea, me refiero a los insumos, ¿no? En tres partes. Y voy viendo cuáles son los materiales que se van a necesitar para la ejecución de esta actividad. Hago un listado de todos los materiales y además tengo que saber la cantidad que se va a ocupar de cada uno de esos materiales para hacer un metro cuadrado de muro. Ese es el rendimiento o cantidad que se va poniendo aquí. Y bueno, teniendo ya el precio de cada uno de los materiales, nos va a dar un costo total y la suma nos va a dar el costo total de materiales. ¿Ya? Y lo mismo se hace en mano de obra, ¿no? Toda la mano que va a intervenir, toda la mano de obra que va a intervenir en la ejecución de ese metro cuadrado de muro, eso viene a ser el rendimiento por el precio, me va a dar el costo y la suma me da el costo de material o de mano de obra, perdón. Y lo mismo se hará en maquinaria, en este caso no hay maquinaria, ¿no? Pero se hace lo mismo. La suma de estos tres, ¿no? Materiales, mano de obra y maquinaria, me da lo que es el costo directo. Ya se llama directo porque estamos calculando sobre los insumos que intervienen directamente en la ejecución de esa actividad. Ya, ese es el costo directo. Pero sabemos que hay costos indirectos, ¿no? Los costos indirectos se refieren, por ejemplo, a los gastos generales. Los gastos generales pueden ser los costos administrativos, costos que a veces aparecen como ser propios del proyecto, aprobaciones, digamos, del proyecto, y etcétera, ¿no? Esos son los gastos generales. Luego puede ser también como costo indirecto la utilidad, ¿no? Lo que va a percibir la empresa o el profesional que está trabajando sobre el proyecto. Eso tiene un cierto costo y eso va sumando al precio unitario.
Y si hubiera otros, por ejemplo, impuestos, que siempre se debe contemplar, más que todo para las obras que se hacen para las entidades públicas. Entonces, ese sería otro costo indirecto. Y todo va sumando hasta llegar a un precio final, ¿no? Entonces, se debe tener mucho cuidado en cada una de las partes, ¿no? En los rendimientos, en primer lugar, la cantidad de materiales que se va a ocupar, los rendimientos de mano de obra, igual en maquinaria, y los costos indirectos también. Si cualquiera de estas partes las calculamos mal, no vamos a llegar a un precio unitario correcto, ¿no? Y al no tener un precio unitario correcto, eso se va a multiplicar por la cantidad que toque hacer de esa actividad y ya vamos a estar cometiendo un error o aumentando el error, ¿no es cierto? Más grande. Bien, ese es como repaso, digamos, lo que es un análisis de precio unitario. Y eso es lo que nos permite hacer el programa, elaborar aquí los análisis de precios unitarios. Y el proceso es el siguiente, hay que trabajar primero en la planilla de ítems, entonces vamos a la vista ítems, lista de ítems. Y es en esta planilla donde se crean los análisis de precio unitario, ¿ya? O sea, ítem le estoy llamando a cada uno de los análisis de precio unitario que van a conformar la base de datos. Entonces aquí simplemente hay que hacer clic derecho y elegir crear análisis de precio unitario. Automáticamente ya se crea el nuevo registro y solamente hay que poner el nombre del ítem. Vamos a hacerlo este mismo que estábamos viendo en el ejemplo. Este muro de ladrillo adobito de 15 centímetros, ¿ya? Entonces aquí ya le pongo ese nombre, ¿no? Presiono Enter, me va a la unidad. Aquí la unidad será metros cuadrados, ¿no? Y luego precio unitario. Este precio unitario yo no lo puedo poner directamente porque esto obedece justamente a lo que estamos hablando, ¿no? Obedece a todo el análisis de costos. Entonces, cuando yo haga el análisis de costos, aquí automáticamente me aparecería el precio unitario. Bien, entonces ya tengo creado el ítem. Ahora debo proceder a hacer el análisis de ese ítem. Y para eso debo abrir este análisis o este ítem, debo abrirlo en la planilla de análisis de precio unitario, haciendo doble clic. Aquí puedo hacer doble clic sobre el registro de este ítem o también puedo ir a funciones y decirle análisis de precio unitario o control A también, ¿ya? El más fácil creo que es el doble clic aquí y ahí ya tengo la planilla de análisis de precio unitario. Entonces aquí debo ir cargando, tal como hemos visto en el ejemplo, aquí, veámoslo, debo cargar todos estos insumos, ¿ya? Y poner su rendimiento. Y eso es lo que vamos a hacer. Y para eso vamos a poner la vista análisis de precios unitarios e insumos, ¿ya? Eso nos permite directamente buscar el insumo y cargarlo a la planilla de precio unitario. Veamos entonces en el ejemplo nos pide en primer lugar cemento, ¿cierto? Bien, aquí ya tenemos cemento. Simplemente hay que hacer doble clic sobre el registro y ya el cemento pasa a la planilla de análisis. Y acuérdense lo que les decía de la unidad, ¿no? Aquí el cemento está con unidad bolsa, pero como le habíamos definido una unidad de cálculo que era el kilogramo, aquí ya aparece con kilogramo. Y aquí lógicamente nos va a poner el precio del kilogramo, ¿no? Bien. Luego el siguiente insumo es arena fina. Entonces aquí en el programa buscamos arena fina y con doble clic lo pasamos. Y así uno a uno hay que ir pasando. Luego ladrillo adobito. Aquí tenemos ladrillo adobito.
Luego dice agua. Ese no lo tenemos aquí, ¿no? Pero como ya sabemos crearlo, clic derecho, crear insumo, material, agua, unidad litro y el precio, vamos a copiar el precio que tenemos aquí, 0.06. Bien, entonces con doble clic lo pasamos a la planilla de análisis. Luego el otro insumo es madera para andamio. Ese tampoco lo tenemos aquí, pero podemos crearlo. Eso debe estar en pie cuadrado. Y el precio es de 12. 12 bolivianos el pie cuadrado. Sigamos viendo. Luego vienen los clavos de 3 pulgadas. Ese sí lo tenemos. Doble clic. Luego sigue alambre de amarre. Ese no lo tenemos. Entonces lo vamos a agregar. Y con doble clic no pasamos, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tenemos 6, nos falta 1. Ah, la madera no la pasé, ¿no? La madera la creé y para pasarla doble clic. Ya. Vamos guardando hasta ahí. Y veamos los rendimientos. Arena fina. Como dice, arena fina 50. Oh, perdón, sí. Arena fina 0.08. Alambre de amarre 0.03. El siguiente es cemento. Son 10 kilos. Clavos de 3 pulgadas. 0.02. Ladrillo adobito. Son 65. Agua 0. Agua 20. Y madera para andamio 0.30. Listo, entonces hemos puesto los rendimientos y ya nos va reportando aquí en el panel de costos por debajo, que está en la parte de abajo de la planilla. Ya tenemos aquí una suma de materiales, ¿no? Todos estos materiales están sumando 58.62. Nos falta ahora lo que es mano de obra. Vemos que hay mano de obra. Hay ayudante de albañil y maestro de albañil. Entonces aquí no es fácil encontrar porque la planilla es bien pequeña, ¿no? Pero cuando la planilla ya es grande, entonces ahí nos conviene utilizar el filtro. Pongo filtro de mano de obra y ahí mucho más fácil, ¿no? Ayudante y albañil. Veamos los rendimientos. Primero para el maestro albañil, 1 y 0.73 el ayudante. Bueno, entonces ya estaría porque aquí no hay maquinaria. No hay maquinaria, entonces ya tenemos todos los insumos de ese ítem.
Luego ya vendría definir los costos indirectos. Eso se hace aquí en funciones, porcentajes. Aquí tenemos varios campos, ¿no? El de gastos generales, luego el de utilidad. Aquí hay dos campos libres por si queremos poner algún concepto de recargo. Aquí luego tenemos un recargo sobre materiales también. Hay dos campos. Aquí ponemos el valor y el concepto. Sobre mano de obra lo mismo. Maquinaria igual, dos campos. Y este de acá abajo es para impuestos. ¿Ya? El primero IVA y el otro transacciones. Entonces vamos a trabajar, digamos, con gastos generales 5, utilidad 10, digamos. Aquí en este campo libre podemos poner 2% de imprevistos, podría ser. Maquinaria, como ejemplo, pongamos 8% de transporte. En mano de obra, cargas sociales, por ejemplo. En maquinaria también podemos poner cualquier otro concepto. Luego en el total en IVA, vamos a poner 13 de IVA y 3% de IT, impuesto a las transacciones, ¿no? Bien, supongamos que esos son los valores, le damos a aceptar. Y ya inmediatamente ya se recalcula todo y ya tendríamos el precio final. Ya no necesito la planilla de insumos, voy a poner simplemente la planilla de análisis aquí en la pantalla completa. Y aquí ya me va mostrando en el panel de costos abajo el total de materiales, ¿no? El costo de materiales, de mano de obra, los porcentajes que he utilizado para recargo. Y aquí me dice costo directo, costo neto, precio de venta, precio del mercado. Aquí se ponen a analizar, verán que el costo directo es directamente la suma de los costos de materiales, mano de obra y equipo. El costo neto ya viene a ser el costo directo incrementado por los gastos generales. ¿Ya? Y si le agregamos a este precio neto o a este costo neto la utilidad, obtenemos el precio de venta, que sería este. Y si a eso le agregamos los impuestos que habíamos definido, llegamos a este precio unitario 137.53. Entonces, ese es ya el precio unitario final, ¿no? de todo este análisis. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Ingeniero, sí, lo que dice eso al mercado, mejor dicho, eso sería que estaríamos hablando con factura, ¿no? Al 13%. sí, eso es con factura. Si fuera sin factura, ¿cómo sería? O sea, si vamos a facturar, claro, por eso le puse, al ponerle un valor a este campo, estos dos campos, es porque se va a facturar, ¿no es cierto? Si le pongo 0, quiere decir que no voy a facturar. Ahora, esto de 13%, si yo tuviera, lo que le mencioné hace un momento, si yo tuviera facturas de las compras, puedo disminuir este 13%, pero eso está en función de las facturas, o sea, del monto de facturas que yo tenga de la compra de los materiales. Entonces puedo ir bajando este porcentaje. Eso vamos a ver bien en detalle más adelante también. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces ahí ya hemos terminado el presupuesto. Faltaría solamente ponerle el nombre aquí en funciones, descripción, oh, perdón, voy a ir al análisis, solo el análisis. Y bueno, lo vemos en vista previa. Aquí, vista previa.
y nos lo va a mostrar ya en el formato estándar, ¿no? Tal como vimos en el ejemplo. Aquí, ahí está, análisis de precio unitario, nombre del ítem, precio unitario, todo el análisis aquí de materiales con su recargo por transporte, mano de obra con su recargo por cargas sociales, gastos generales, imprevistos, utilidades, etcétera. Eso va sumando hasta llegar al precio, al mercado, ¿no? Que es el precio unitario final. Bien, esa es la forma entonces de hacer un análisis de precio unitario. Y si volvemos a la planilla de ítem, ya ese valor aparece aquí, ¿no? Automáticamente. Bien. No sé si tiene alguna consulta. Bueno, para que quede claro, vamos a hacer otro ítem más del mismo ejemplo. Vamos a hacerlo el siguiente, que es pintura, ¿ya? Pintura látex y muros interiores. Entonces el proceso es el mismo, ¿no? Seguimos el mismo proceso anterior sobre esta planilla de ítems, donde se crean los ítems, clic derecho, crear análisis de precio unitario, y automáticamente ya tengo un nuevo registro, y ahí voy a poner pintura látex en muros interiores. Enter y la unidad. Bien, hasta ahí lo tengo guardado y procedo a hacer el análisis. Entonces debo abrir este ítem en la planilla de análisis y eso lo hago con doble clic acá, con control A, o si no, aquí en funciones, análisis de precio unitario. Y se abre la planilla de análisis de precio unitario con ese ítem. Y aquí tengo que ir cargando los insumos. Para eso elijo la vista análisis insumos y de aquí voy pasando los insumos que necesito. Veamos el ejemplo. En primer lugar es la pintura, ¿no? La pintura. Y aquí no tengo pintura, pero ya sé cómo se agrega. Entonces, clic derecho, crear, eso es material. Litro. Ya lo creé y con un doble clic lo paso. Luego sigue lija. Tampoco hay lija aquí, lo voy a crear. Perdón. Bueno, es decir, lija. Eso es metro lineal. Y vamos a ponerle un precio, o el mismo precio que está acá. Con 7 bolivianos y la pintura 32, ¿no? La lija 7 bolivianos y la pintura 32. Entonces, lija, hago doble clic y pasa a la planilla de análisis de precio unitario. Y así sigo el mismo proceso. Luego, sellador para pared. Ese tampoco está en la planilla de insumos, lo voy a crear. Eso está a 21.11 el precio. Hago doble clic y ya lo tengo ahí. Y en mano de obra me dice maestro albañil
perdón, maestro pintor y ayudante de pintor. Aquí voy a aprovechar, voy a duplicar este maestro albañil, clic derecho, duplicar, y simplemente le cambio en la barra de edición aquí, maestro pintor. Y al ayudante lo mismo, ¿no? Ayudante lo duplico y le pongo ayudante de pintor. Entonces los paso, ¿no? Ayudante pintor, doble clic, y maestro pintor también, doble clic, y ya están en la planilla de análisis. Luego aquí en equipo tengo plataforma para andamio metálico y el andamio metálico. No los tengo aquí, también puedo crearlo. Esto sí es maquinaria, ¿no? Andamio, horas, y el precio que me pone acá es de 1.25. Y luego en la plataforma para andamio. Entonces, horas y el precio 1. Bien, entonces paso esos insumos, plataforma y andamio, ¿no? Ahí ya no necesito la planilla de insumos, entonces solo voy a trabajar en análisis. Elijo la vista de análisis. Y bueno, tengo que poner rendimiento. La pintura me dice 0.20. Sellador 0.12. Lija 0.10. Maestro pintor 18.75. O perdón, 0.4. Y el ayudante también 0.4. La plataforma para andamio 0.15 y el andamio 0.30. Bien, entonces ya introduje los rendimientos y ya me va calculando los costos. Aquí en el panel de costo de esta planilla ya tengo materiales, mano de obra y equipo. ¿Ya? Luego voy a definir los porcentajes. Y como hicimos anteriormente, ¿no? Vamos a poner algunos valores. Ya, supongamos eso, aceptar. Ingeniero, antes que le aceptar, quería preguntarle, esos precios que usted está poniendo, carga social, utilidad, el 8% de qué es, ¿eso se va a cobrar de cada uno o me puede especificar esa parte? Claro, cuando definimos, por ejemplo, voy a abrir, ya está el análisis, voy a ponerlo en vista previa. Eso es lo que se cobra, ¿no? O sea, cuando
nosotros le cobramos al cliente 37.20, que dice aquí 37.21 prácticamente. Le estamos cobrando todo lo que cuestan los materiales, la mano de obra y el equipo, pero además le estamos cobrando el transporte, que es un 8%, en las cargas sociales, que es un 25%, ya estamos cobrando todo eso, ¿no? Gastos generales, todo eso estamos cobrando también, que ya está implícito, o sea, cuando le damos el precio al cliente de 37.21, ya está todo dentro de ese precio, ¿no? Todos los costos indirectos, directos e indirectos. Entonces le estamos cobrando eso. Ya en la utilidad, por ejemplo, le estamos cobrando un 10%. Eso vamos a ver bien ya cuando estemos en el presupuesto, cuánto corresponde cada cosa, ¿no? Bien, entonces ese sería ya un segundo análisis de precio unitario que acabamos de hacer. Ya en la planilla de ítem ya figura esos dos ítems con sus respectivos precios. Bueno, ahora en esta planilla también existe el campo grupo, que sirve también para clasificar los ítems de manera que tengamos también un mejor manejo de la información, porque esta planilla también es bastante extensa cuando ya uno tiene las actividades que acostumbra, digamos, manejar en la construcción, son varias, entonces es una planilla bien grande. Y eso se puede manejar mejor teniendo clasificado o agrupados los ítems. ¿Ya? Este grupo se refiere, por ejemplo, cuando yo hablo de el grupo hormigones, me estaría refiriendo al grupo, digamos, donde va a entrar el ítem de zapata, columna, vigas de hormigón, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese campo o ese grupo va a conformar por esos ítems. O puede ser otro grupo, puede ser, por ejemplo, artefactos sanitarios, digamos. Entonces, ahí van a entrar lavamanos, inodoro, etcétera, ¿no? Y así. Entonces es bueno clasificar aquí porque aquí también se puede utilizar las herramientas de ordenamiento y puedo ordenar por grupo esta planilla o también puedo filtrar, ¿ya? Utilizar las herramientas de filtrado, ¿ya? Esa es una ventaja. Otra ventaja de tenerlo aquí organizado es cuando hagamos el presupuesto, ya cuando estemos en la parte de presupuesto, como el presupuesto jala toda la información de la base de datos, en el presupuesto ya nos va a aparecer todo agrupado y clasificado, que es como generalmente se presenta un presupuesto. Y un presupuesto generalmente se separa, ¿no? Lo que es, digamos, obras preliminares, hormigones, mampostería, instalación eléctrica, instalación sanitaria, y así se separa en partes. Entonces, cuando estemos haciendo el presupuesto, si lo hemos clasificado en base de datos, entonces en el presupuesto automáticamente va a aparecer todo así agrupado, clasificado. ¿Ya? Esa es la mayor ventaja. Y vemos cómo funciona. Funciona exactamente igual como hacemos el grupo de los insumos. No se lo puede digitar directamente aquí, sino que hay que crear el grupo y luego asignarlo. Entonces vamos a crear el grupo aquí en datos. Ahora elegimos grupos de ítems. Aquí ya viene un grupo que se llama sin definir. Ese no lo vamos a tocar porque el programa lo usa para los ítems que no tengan grupo. Vamos a crear un grupo nuevo, digamos que se llame hormigones. Otro grupo, nuevamente digo clic derecho, crear grupo, mampostería, por ejemplo. Otro grupo puede ser pinturas. Otro grupo puede ser instalación eléctrica. Y así, ¿no? Todos los grupos que yo vaya a necesitar, los voy creando. Cierro esta planilla
Y ahora sí hago la asignación. Debo posicionarme en el campo grupo del ítem que quiero y despliego la lista, ¿no? Es exactamente igual como hicimos los grupos de los insumos. Y aquí aparecen los grupos de los ítems. Entonces, en este caso del muro sería mampostería y luego le doy a aceptar. Luego para pintura, lo mismo, ¿no? Me posiciono en el campo grupo de pintura y elijo pinturas y aceptar. Bien, entonces ya tengo asignado el grupo y ahora puedo utilizar las herramientas de filtro. Supongamos que quiero filtrar pintura, me posiciono ahí y le digo filtrar y la planilla solamente va a mostrar los ítems que pertenezcan a ese grupo, ¿no? El grupo pintura. Quito el filtro, voy a filtrar ahora mampostería, digo filtrar de la misma forma. Si no tengo a vista, no tengo a la vista el grupo que quiero filtrar, hago clic derecho, filtrar y le doy grupo y ahí me va a permitir elegir el grupo que quiero filtrar. Bien. Esa es la forma entonces de clasificar los ítems. Bien. Ahora vemos lo que son especificaciones técnicas. O sea, ya la mayoría sabe qué son especificaciones técnicas, ¿no? Pero lo repasamos. Cuando se va a hacer una actividad en la construcción, como por ejemplo este muro de ladrillo adobito de 15 centímetros, tiene que haber un documento que nos describa exactamente cómo se va a realizar la actividad. Aquí el nombre simplemente me dice que es muro, ¿ya? Es un muro de ladrillo adobito y de 15 centímetros de espesor. Pero se necesita más información, ¿no? Para que se haga correctamente la ejecución de la actividad. Por ejemplo, aquí no me dice la dosificación que se va a usar en el mortero, ¿ya? Tampoco me dice qué espesor van a tener las juntas, ¿no? Entre ladrillos. No me dice las dimensiones del ladrillo que se va a usar y así. Varias cosas que tienen que estar descritas en alguna parte. Y eso es justamente el pliego de especificaciones técnicas. En el pliego de especificaciones técnicas me explica todo lo referente a muro, digamos, ¿no? Cómo se va a ejecutar, con qué materiales, qué tipo de materiales, etcétera. E incluso a veces se describe cómo se va a pagar el ítem, etcétera. Entonces, ese es el pliego de especificaciones técnicas. Y aquí el programa permite introducir especificaciones técnicas a cada uno de los ítems. Hay que posicionarse en el ítem y en funciones perdón, vamos a especificaciones técnicas aquí, ¿no? Y ahí se abre un editor de texto que es WordPad. Y ahí es donde uno debe introducir todo lo referente a ese ítem, ¿no? Entonces ahí voy escribiendo todo lo que se refiere a ese ítem para tener una descripción de cómo se va a ejecutar. Bien, entonces ese es el pliego, ¿no? de ese ítem. Aquí guardo, si cierro, en cualquier momento puedo volver a abrirlo. Funciones, especificaciones técnicas.
Bien, ¿alguna consulta? Bueno, veamos algunas herramientas más que tiene el programa. Voy a volver a la planilla de insumos. Aquí, este campo, descripción, por ejemplo, el momento que yo hago alguna edición aquí, ¿ya? O por error, digamos, yo me equivoqué y puse cualquier cosa, le di aceptar, todavía tengo la posibilidad de recuperar con control Z, ¿ya? Ahí me recupera lo que tenía, ¿ya? Pero solamente un paso hacia atrás, no tiene más que un paso, ¿ya? Eso, después, aquí en edición, yo tengo la función reemplazar, esto es para reemplazar texto, ¿ya? Digamos que yo quiero reemplazar, qué sé yo, digamos aquí, esto en vez de pulgadas, voy a ver, voy a seleccionar así y le digo reemplazar y en vez de PLG yo quiero poner la palabra completa. Entonces tengo que decirle reemplazar PLG por pulgadas. Ya, eso va a actuar sobre los registros que estén seleccionados, tal como dice aquí, ¿no? Solo los que estén seleccionados. Aceptar. Y ya me hizo el reemplazo, fíjense, en vez de PLG me puso pulgadas. Esa es una herramienta. Después, una herramienta importante muchas veces es el saber dónde se está usando un determinado insumo. Porque muchas veces uno cuando quiere eliminar un insumo, el programa no lo va a eliminar mientras esté siendo utilizado en algún análisis presunitario. Por ejemplo, yo quiero eliminar este cemento de aquí. Sabemos que estamos usando el cemento en el ítem de muro, ¿no? Entonces yo le digo clic derecho, eliminar insumo. Sí, pero fíjense, nada, no lo puedo eliminar. Eso es porque cemento está contenido aquí en muro de ladrillo. Está aquí. Primero tengo que eliminarlo de aquí para poder eliminarlo de la planilla de insumo. Ahora, si este ítem está siendo utilizado en varios ítems, entonces voy a tener que entrar a cada uno y eliminarlo de ahí. Pero, ¿cómo sé en qué ítem está contenido un determinado insumo? Ya, por ejemplo, voy a ver lija. Quiero saber en qué ítem está metido lija. Lo que hago es seleccionar, le doy clic derecho, filtrar, y aquí le digo ítems que contienen el insumo seleccionado. Y ahí me hace un filtro en la planilla de ítems y me muestra los ítems que contienen ese insumo. Aquí solamente hay uno, ¿no? Pero si hubiera más, me lista todos los ítems que contienen ese insumo. Entonces, de esa manera yo sé en qué ítem está contenido y puedo entrar a borrar a cada uno si es que quiero eliminarlo y después borrar de la planilla de insumo. Bien, veamos qué otra herramienta más en insumos. Bien, creo que esas son todas las principales, digamos, ¿no? Ahora aquí hay unas funciones que permiten personalizar la planilla. Aquí en datos, perdón, en edición, uno puede cambiar los colores de fondo de la planilla, ¿ya?
También se puede cambiar el texto, colores de texto, y se puede también el tipo de letra que uno quiera cambiarle a la planilla, ¿ya? Con el tamaño que quiera, etcétera. Eso es un poco para personalizar esta planilla. Bien, hasta ahí entonces hemos visto prácticamente todo lo que es base de datos, ¿ya? Vamos a ver, voy a abrir la base de datos que viene con el programa, esta base general que es una base de datos de obras civiles. La abro. Y aquí podemos ver que están las mismas planillas, ¿no? Por supuesto. Y esta planilla de insumos, como ven, ya es bastante extensa. Esta planilla tiene 821 insumos. Y todos estos han sido introducidos así tal como hemos visto anteriormente, ¿no? Uno a uno, en algunos casos se ha hecho alguna importación, pero se lo ha ido introduciendo y conformando todo este listado. Y aquí podemos ver la ventaja de la agrupación. Por ejemplo, si yo aquí voy a filtrar por algún campo que esté a la vista, el grupo áridos, por ejemplo. Áridos. Selecciono, le digo filtrar. Fíjense cómo me filtra. Y yo ya sé qué es lo que tengo, digamos, en ese grupo árido. O filtro pinturas, por ejemplo. Filtrar. Ahí están todos los materiales que se refieren a pintura. O también puedo ordenar, me posiciono en el campo grupo, le digo ordenar y en forma alfabética me va mostrando los insumos según el grupo al que pertenecen, ¿no? Así. Lo mismo los ítems. Si yo voy a la planilla de ítems, tengo también aquí grupos, puedo ordenarlos por grupo. Aquí está ordenado ya, están ordenados todos los ítems por grupos. Aquí está, por ejemplo, artefactos sanitarios. Luego viene carpintería de aluminio, carpintería de madera y así. Puedo filtrar también. Digamos, cerrajería quiero filtrar. Ya me muestra solo los ítems de cerrajería. Quito el filtro. Y aquí también puedo ir consultando los análisis presentarios. Voy a elegir la vista ítems, análisis. Entonces aquí me permite ir recorriendo los análisis. Con doble clic voy mirando en el lado derecho la planilla. Y así voy revisando mis análisis presentarios. Bien, entonces esta es una base de datos ya más completa, ¿no es cierto? Que ha sido introducida, como les dije, con todos los procesos que hemos visto anteriormente. Y también esta tiene especificaciones técnicas. Ahora vamos a buscar, digamos, de zapata, de hormigón armado. Funciones, especificaciones técnicas. Ahí está, ¿no? Todo lo referente a zapata de hormigón armado. Luego, lo que les decía de la imagen asociada a los insumos, voy a ir a la planilla de insumos. Busquemos el ladrillo. Vamos a ordenarlo acá, sí. Aquí voy a funciones, imagen, y ahí me muestra el ladrillo Pavic que tengo seleccionado. Y aquí puedo hacer un recorrido tipo catálogo
ya sea por grupo o por proveedor. Lo voy a recorrer por grupo, voy avanzando. Ahí está el adobito. Ladrillo refractario, no hay imagen ahí. Teja, etc. Y así. Entonces eso me permite visualizar el insumo, ¿no? Bien, ¿alguna consulta? Ingeniero, disculpe, buenas noches. Dígame. ¿Será que puede repetir la parte donde dice dónde están utilizados un insumo para poder borrarlo? Ah, ya. Por ejemplo, aquí, esta base de datos que tiene más ítems, vamos a buscar un insumo, digamos, madera para andamio, fíjense. Voy a seleccionar ese, clic derecho, filtrar, ítems que contienen el insumo seleccionado. Y ese andamio está contenido en todos estos ítems. ¿Ya? O sea, repito, voy a agarrar otro un poco menos usado. Por ejemplo, este malla gallinera, vamos a ver en dónde está contenido. Clic derecho, filtrar, ítems que contienen el insumo seleccionado. Está en estos tres ítems, ¿no? En cielo falso de estuco, cielo raso estucado bajo tijera y cielo estucado bajo cercha. Esa es la fórmula. Ya, gracias, ingeniero. Ya no hay que... Otra consulta. Bien, entonces con eso hemos visto ya todo lo que es base de datos. Sería bueno ya que me manden la seña, que le instalen el programa, ¿no? Me mandan la seña, yo les voy a mandar la contraseña y van ya viendo el programa, tratando de manejarlo, viendo lo que hemos hecho hoy día y el día miércoles ya seguramente van a tener varias dudas y las vamos despejando a medida que vamos avanzando también con el curso, ¿ya? Entonces mándenme la seña, como les dije, tienen que descomprimir el archivo que les mandé en el enlace, lo descomprimen en una carpeta de su máquina. Por si acaso esa carpeta no tiene que llamarse ACP porque cuando se llama ACP no se puede instalar. Le ponen cualquier otro nombre. Ahí descomprimen los archivos y ahí van a encontrar un archivo que se llama manual, está en PDF. Ese lo abren y en las páginas 5 y 6 está el proceso de instalación, de descarga de datos y de configuración de Windows. De todas maneras, para la instalación simplemente ejecutar el programa que se llama instalar, un archivo que se llama instalar, ejecutan, ahí va a salir en la pantalla la seña, ¿no? Un código. A eso le sacan una foto, me lo mandan por WhatsApp y yo les voy a mandar la contraseña. Le introducen y no es más, ya va a continuar la instalación, termina y ahí le cargan la base de datos tal como dice el manual y también hacen la configuración que le dice el manual según el Windows que tengan, si tienen Windows 7, Windows 8, Windows 10. ¿Ya? Y Ingeniero, con disculpe, eso, ahí dice sí. hasta Windows 8 y yo tengo Windows 10 y no me deja instalarlo. La misma configuración de Windows 8 es para Windows 10, ¿ya? Es la misma Ah, ya, configuración. gracias. Sí, eso es. Y no es más, y también van a ver que hay una parte que dice que pueden instalar el generador de PDF. Eso también es importante porque les sirve para el momento de imprimir. Si quieren imprimirlo como PDF y no a la impresora directo, entonces generan documentos PDF. Ese se instala aparte, pero está ahí también explicado cómo se instala, es bien sencillo. Eso sería. Bueno, si no tienen más consulta, quedaríamos ahí y continuamos el día miércoles. Bueno, buenas noches, hasta el miércoles.